Exactamente a las 3:11 de la mañana, me desperté con el sonido de mi puerta principal explotando al abrirse. Antes de que pudiera siquiera entender lo que estaba pasando, 4 oficiales irrumpieron dentro, me agarraron de los brazos y me estrellaron contra la pared. Afuera, vi algo peor. Cada uno de mis vecinos estaba parado allí mirándome como si yo fuera algún criminal peligroso. Seguí gritando que tenía que haber un error, pero nadie me escuchó. Luego, en la estación de policía, un detective abrió mi expediente, leyó solo 2 líneas e instantáneamente se congeló. Su rostro cambió por completo. Se puso de pie, miró a cada oficial en la habitación y gritó: «Quítenle esas esposas ahora mismo». Luego se volvió lentamente hacia mí y me hizo una sola pregunta que hizo que mi sangre se helara. Mi nombre es Daniel Carter, y hasta esa noche viví lo que la mayoría de la gente llamaría una vida ordinaria. Trabajaba 6 días a la semana administrando una pequeña empresa de construcción. Pagaba mis cuentas a tiempo, nunca había tenido problemas con la ley y apenas conocía a la mayoría de mis vecinos. Esa noche, me había acostado alrededor de la medianoche después de terminar el papeleo para un nuevo proyecto. Todo se sentía normal. Recuerdo haber revisado el reloj una última vez antes de quedarme dormido. 3 horas después, un estruendo ensordecedor sacudió toda la casa. Antes de que pudiera moverme, oficiales armados irrumpieron en mi dormitorio gritando órdenes más rápido de lo que yo podía procesar. Un oficial me torció los brazos detrás de la espalda, mientras otro me empujaba hacia el pasillo. Seguí preguntando qué estaba pasando, pero nadie respondió. Mientras me arrastraban afuera, noté luces encendidas en cada casa cercana. Las cortinas se movían. Las puertas se abrían. La gente susurraba. La señora Harrison, de enfrente, me miraba con disgusto. El adolescente de al lado estaba grabando todo en su teléfono. En ese momento, sentí que toda mi vida se estaba derrumbando. Dentro del auto de policía, intenté preguntar de nuevo por qué me estaban arrestando. Silencio total. El trayecto se sintió interminable. Cuando finalmente llegamos a la estación, me empujaron a una fría sala de interrogatorios. Un oficial joven se sentó frente a mí y se veía casi nervioso. Pasaron 10 minutos. Entonces se abrió la puerta. Un detective alto entró llevando un grueso expediente marrón. Su placa decía Detective Harper. Sin decir una palabra, se sentó, abrió la carpeta y comenzó a leer. Su expresión era fría al principio, luego de repente todo cambió. Sus ojos se abrieron mucho. Su postura se tensó. Volvió a leer la misma página 2 veces, rápidamente. Luego se levantó tan rápido que su silla se estrelló hacia atrás. «Quítenle las esposas ahora», gritó. Los oficiales en la habitación se veían confundidos. Ahora gritó más fuerte. Mis esposas se quitaron inmediatamente. Toda la habitación había quedado en silencio. El detective Harper me miró directamente. Su voz era diferente ahora. «Señor Carter», dijo en voz baja, «necesito que me responda algo con mucho cuidado». Asentí, todavía completamente confundido. Se inclinó más cerca. «¿Por qué no le dijiste a nadie quién era tu padre?» Lo miré incapaz de hablar. «Verás, 27 años antes mi padre, Richard Carter, había trabajado encubierto para la inteligencia federal. Durante una operación, expuso una de las redes de crimen organizado más grandes del país. El sindicato desapareció después de eso, pero nadie sabía que varios miembros habían sobrevivido. Durante años reconstruyeron en secreto. Y esa noche la policía había recibido evidencia anónima que afirmaba que yo estaba directamente involucrado con esos mismos criminales. Pero el detective Harper había notado algo oculto dentro del expediente. Mi nombre, mi dirección, mi linaje. Alguien me había usado intencionalmente como cebo. Alguien quería venganza contra mi padre y habían esperado décadas. Antes de que pudiera procesar lo que me estaba diciendo, las alarmas comenzaron a sonar repentinamente por toda la estación. Un oficial irrumpió en la habitación. «Señor, tenemos una brecha. Las cámaras de seguridad acaban de captar a hombres armados entrando por la entrada trasera». Harper sacó inmediatamente su arma. La estación explotó en caos. Los disparos resonaron por el pasillo. Harper me agarró del hombro. «No vienen por ti. Vienen porque saben que descubrimos la verdad». Me empujó detrás de un escritorio mientras las balas destrozaban el vidrio cerca de nosotros. Podía oír gritos, pasos, más disparos. Luego silencio. Minutos después, unidades tácticas irrumpieron en el edificio asegurando cada habitación. 3 atacantes habían sido capturados.
2 escaparon. Horas después, Harper regresó sosteniendo otro expediente. Lo colocó frente a mí. Dentro había fotografías, registros de vigilancia y un nombre rodeado en rojo. Mi vecino, Tom Reynolds, el mismo hombre que había vivido a mi lado durante 11 años. El mismo hombre que me sonreía todas las mañanas mientras secretamente monitoreaba todo lo que yo hacía. Había estado alimentando información al sindicato criminal todo ese tiempo, esperando el momento perfecto. La redada policial nunca fue sobre justicia. Fue el movimiento inicial de un plan de venganza que llevaba décadas preparándose. Semanas después, todos los miembros sobrevivientes del sindicato fueron arrestados. Tom desapareció antes de ser capturado y sigue siendo buscado hasta el día de hoy. Pero lo que más me atormentó no fue el arresto, ni las esposas, ni siquiera el tiroteo. Fue darme cuenta de que durante 11 años el mal había estado viviendo a solo 10 pies de mí, fingiendo ser un amigo mientras planeaba destruir mi vida. Y si el detective Harper hubiera pasado por alto esas 2 líneas en ese expediente, yo habría desaparecido para siempre y nadie habría sabido nunca la verdad. A veces los enemigos más peligrosos no son extraños escondidos en las sombras. A veces son las personas que te sonríen todos los días. Aprendí esa aterradora verdad que puede cambiar tu vida para siempre. Así que, antes de confiar ciegamente en las personas que te rodean, recuerda esto. No. Todos los que observan tu vida están celebrando tu éxito. Algunos simplemente están esperando el momento perfecto para destruirlo todo. El reloj digital junto a mi cama marcaba las 3:11 de la madrugada cuando un estruendo violento me arrancó del sueño. Por un instante pensé que estaba soñando. Entonces escuché otro ruido, el inconfundible crujido de madera rompiéndose. La puerta de mi dormitorio salió disparada y varios policías armados irrumpieron en la habitación. Las manos donde podamos verlas. Antes de que pudiera siquiera incorporarme, alguien me agarró del brazo. Otro agente me empujó contra la pared, de cara. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Tiene que haber un error. Grité. Nadie respondió. En cuestión de segundos, unas esposas de metal frío se cerraron alrededor de mis muñecas. Mientras me sacaban de la casa, la humillación golpeó aún más fuerte que el miedo. Todas las luces de los porches de mi calle estaban encendidas. Los vecinos permanecían de pie en sus jardines, con pijamas y batas. Algunos susurraban entre ellos. Otros me observaban fijamente. Un adolescente al otro lado de la calle sostenía su teléfono y grababa todo. La gente me miraba como si fuera un monstruo peligroso. Yo no tenía la menor idea de por qué. Mi nombre es Daniel Carter. Hasta aquella noche, mi vida había sido increíblemente normal. Dirigía una pequeña empresa de construcción. La mayoría de las semanas las pasaba equilibrando presupuestos, atendiendo clientes e intentando mantener los proyectos dentro del calendario. Trabajaba muchas horas, pagaba mis impuestos y evitaba los problemas. Nada en mi vida indicaba que algún día terminaría en la parte trasera de un coche patrulla. Sin embargo, allí estaba, mirando a través del cristal reforzado mientras los agentes permanecían en silencio a mi alrededor. Nadie quería explicarme nada. El trayecto hasta la comisaría pareció interminable. Cuando llegamos, me condujeron a una sala de interrogatorios con paredes grises y una mesa metálica. El ambiente era tan frío que me hizo estremecer. Pasaron varios minutos. Entonces la puerta se abrió. Un detective entró cargando un grueso expediente. En su placa podía leerse, Harper. Se sentó sin decir una palabra y comenzó a revisar los documentos. Al principio, su rostro permaneció impasible. Luego algo cambió. Sus ojos se entrecerraron. Pasó una página. Su postura se tensó. Volvió atrás para releer algo. Una vez. Y otra. De repente, la atmósfera de la habitación cambió. La expresión de Harper pasó de la confianza a la confusión. Y de la confusión a la alarma. Sin previo aviso, se levantó tan rápido que su silla cayó al suelo. Quítenle las esposas ahora mismo. Los agentes intercambiaron miradas confundidas. ¿Me oyeron? Rugió Harper. Quítenlas inmediatamente. En cuestión de segundos, las esposas desaparecieron. Nadie habló. Harper me observó durante largos segundos. Finalmente, tomó una silla y se sentó frente a mí. Su voz ya no tenía ninguna hostilidad. Señor Carter, dijo en voz baja, hay algo que necesito entender. Tragué saliva. ¿Qué cosa? Se inclinó hacia adelante. ¿Por qué nunca le ha contado a nadie quién era su padre?
La pregunta me golpeó con más fuerza que el arresto. ¿Mi padre? Harper asintió. Sí. Richard Carter. La habitación pareció encogerse. Mi padre había muerto años atrás. La mayoría de la gente apenas recordaba su nombre. Y yo casi nunca hablaba de él. Durante mi infancia siempre fue muy reservado respecto a su trabajo. Cada vez que le hacía preguntas, simplemente respondía que trabajaba para el gobierno. Solo después de su muerte descubrí la verdad. Décadas antes, Richard Carter había trabajado encubierto en una de las investigaciones federales más grandes de la historia del país. La operación tenía como objetivo una poderosa organización criminal responsable de tráfico ilegal, extorsión y corrupción en varios estados. El caso terminó con decenas de arrestos. O al menos, esa era la versión oficial. Harper deslizó un documento sobre la mesa. No todos fueron capturados. Lo miré fijamente. ¿De qué está hablando? Varios miembros clave desaparecieron antes de los arrestos. Durante años permanecieron ocultos. Los informes de inteligencia sugieren que más tarde reconstruyeron la organización bajo un nuevo liderazgo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Harper soltó un largo suspiro. Todo. Según las pruebas presentadas a la policía esa misma noche, yo parecía estar vinculado a la misma red criminal. Denuncias anónimas. Registros financieros. Fotografías. Declaraciones de testigos. Las pruebas parecían convincentes. Lo bastante convincentes como para justificar una redada. Pero mientras revisaba el expediente, Harper notó algo que nadie más había visto. Mi apellido. Mi historia familiar. La conexión con Richard Carter. Ese descubrimiento cambió todo. Alguien no me había incriminado por algo que yo hubiera hecho. Alguien me había incriminado por quien había sido mi padre. Sentí náuseas. ¿Por qué? La respuesta de Harper llegó de inmediato. Venganza. La palabra quedó suspendida en el aire. 27 años después de que la operación de mi padre destruyera su imperio criminal, alguien quería ajustar cuentas. Y yo me había convertido en el objetivo. Antes de que pudiera asimilar lo que eso significaba, una alarma ensordecedora resonó por toda la comisaría. Todos los agentes se quedaron inmóviles. La puerta se abrió de golpe. Un oficial entró corriendo. «Detective. Brecha de seguridad». Harper se puso de pie al instante. «¿Qué ocurrió?» «Varios sospechosos armados están entrando por el acceso trasero». La sala estalló en actividad. Harper desenfundó su arma. Los demás agentes salieron corriendo al pasillo. Durante varios segundos, solo escuché gritos, órdenes y pasos apresurados. Entonces comenzaron los disparos. Fuertes. Cercanos. Terriblemente cercanos. Los primeros tiros resonaron por todo el edificio como truenos. Harper me agarró del brazo. «Al suelo». Me empujó detrás de un escritorio justo cuando un cristal estallaba cerca de nosotros. Más disparos siguieron. Gritos. Radio sonando. Caos. Todo mi cuerpo temblaba. Aquello no podía ser real. Horas antes estaba durmiendo tranquilamente en mi cama. Ahora me encontraba escondido dentro de una comisaría mientras hombres armados intercambiaban disparos con la policía. La batalla pareció durar una eternidad. En realidad, fueron solo unos minutos. Después llegó el silencio. Un silencio inquietante. Finalmente, unidades tácticas fuertemente armadas llegaron al lugar y aseguraron el edificio sala por sala. La amenaza había terminado. Al menos por el momento. Varios atacantes fueron capturados con vida. Otros escaparon en la oscuridad. Horas después, tras el amanecer, Harper regresó con otro expediente. Parecía agotado. Sin decir una palabra, colocó varias fotografías frente a mí. Comencé a revisarlas. Entonces me detuve. Una imagen me dejó sin aliento. Reconocí al hombre de inmediato. Tom Reynolds. Mi vecino. Mi amigo. El hombre que había vivido al lado de mi casa durante más de una década. El mismo que me saludaba cada mañana mientras recogía el periódico. El mismo que me ayudaba a quitar la nieve durante el invierno. El mismo que asistía a las barbacoas del vecindario. Según la investigación, Tom no era simplemente un vecino. Era un operativo de la organización criminal. Durante 11 años había vigilado mis rutinas, seguido mis movimientos y reportado cada detalle a las personas conectadas con la red criminal. No se había mudado junto a mí por casualidad.
Lo habían colocado allí. Esperando. Observando. Preparándose. La redada en mi casa no había sido una operación policial equivocada. Había sido la primera etapa de una trampa cuidadosamente planeada. Si los acontecimientos hubieran ocurrido de forma ligeramente distinta, yo habría desaparecido antes de que alguien descubriera la verdad. El descubrimiento de Harper arruinó todo el plan. Semanas después, las agencias federales lanzaron arrestos coordinados en varios estados. Los miembros restantes de la organización fueron finalmente desmantelados. Muchos terminaron en prisión. Algunos se convirtieron en fugitivos. Tom Reynolds desapareció antes de que las autoridades pudieran capturarlo. Hasta el día de hoy, nadie conoce su paradero. La gente suele preguntarme qué fue lo que más me afectó de aquella noche. ¿El arresto? ¿Las esposas? ¿El tiroteo? ¿Las acusaciones? Ninguna de esas cosas. Lo que permanece conmigo es algo mucho más perturbador. Durante 11 años compartí conversaciones, sonrisas y momentos cotidianos con un hombre cuyo único propósito era destruir mi vida. Conocía mis hábitos, mi horario, mis debilidades. Todo mientras fingía ser mi amigo. Esa realidad cambió para siempre mi forma de entender la confianza. Porque el peligro no siempre llega usando una máscara. A veces llega acompañado de un saludo amistoso y una sonrisa cálida. A veces las personas que están más cerca de ti esconden las intenciones más oscuras. Y a veces, la mayor amenaza no es el enemigo que puedes ver. Es aquel que ha estado observándote en silencio desde la casa de al lado todo este tiempo.